Pues nada, Ainara Martínez nos va a hablar de Más que máquinas, guía para la valoración cultural del patrimonio industrial mueble. Adelante. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por estar aquí. Me consta además que coincide esta comunicación con algunas otras que son también muy interesantes. Subrayo el también, así que doble agradecimiento por haber elegido, quizás por circunstancias que no tienen que ver con el interés de esta comunicación, pero siempre anima a ver personal en la sala. La comunicación que voy a presentar muy rápidamente y, bueno, pues sin detenerme en algunos de los aspectos preliminares, tiene que ver con un tema que todavía, al menos en las ponencias y comunicaciones en las que yo he estado, no se ha abordado, que es la protección legal del patrimonio industrial mueble. ¿Vale? Hasta ahora hemos hablado de conservación, hemos hablado de preservación, de puesta en valor, de interpretación, pero no de qué instrumentos legales se pueden articular para que ese patrimonio quede efectivamente protegido. Ahí hay varias cuestiones que, bueno, pues que son espinosas, como si se protege un bien industrial mueble, debe hacerse in situ, o se protege el bien en sí y esa protección le acompaña allá donde se ha trasladado. Bueno, pues son cuestiones que me planteé en su día. Esta comunicación tiene su origen en un trabajo de investigación que realicé en el año 2016 con financiación del Gobierno vasco, precisamente sobre este tema, y luego, bueno, pues se ha ido enriqueciendo con bueno, pues mi propia formación, asistiendo a congresos y jornadas, y con la circunstancia que desde 2022 soy directora técnica de la encartada fábrica Museoa, una antigua fábrica textil que conserva toda su maquinaria in situ, que está protegida y que era de hecho uno de los casos de estudio que abordé en aquella investigación. Así que la idea es ir un pasito más allá de esa catalogación e inventario, que es donde normalmente nos quedamos quienes trabajamos en el patrimonio industrial, incluyendo el patrimonio industrial mueble. Sí que hay una cosa que creo que es importante precisar. No nos hemos metido en este congreso en definiciones, y es verdad que a mí a veces me da un poco pereza cuando vamos a congresos donde empezamos desde el origen del mundo y las definiciones, pero sí que precisar, en cuanto a esta investigación que yo he realizado, que no hablamos de todo el patrimonio industrial mueble. El patrimonio industrial mueble podemos estar hablando de productos de la industria. En este mismo congreso se están presentando comunicaciones en ese sentido. Podemos estar hablando de herramientas, utillajes, digamos, más o menos transportables, es decir, que no tienen una condición vinculada a un proceso o a una instalación, y podemos estar hablando también de maquinaria, ¿no? Entonces, a efectos de lo que yo me voy a referir, estamos hablando de herramientas, máquinas, artefactos y utillajes del periodo de la Revolución Industrial o de la industrialización, no tengo problema en adaptarlo, que se fabricaron en serie con piezas intercambiables. Es decir, eso es la característica que define o que comparten todos los bienes y casos de estudio que en su día analicé, que no tienen cabida ahora en la comunicación, pero que, bueno, pues que les invito a que lean cuando se publiquen las actas. Tenía que hacerlo así necesariamente porque si no nos metíamos en un jardín más amplio, y además porque, bueno, pues lo primero que se ha constatado, yo creo, al ir recibiendo comunicaciones en este congreso, es que muchos de los bienes muebles no son en realidad muebles, no tienen capacidad de moverse. Un horno alto, una caldera, los trenes de azúcar no son estrictos en su patrimonio mueble. Algunos son patrimonio móvil, pero no necesariamente mueble, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer esa precisión. Y destacar algo que comentó en su ponencia también ayer Rafael García, que es que los documentos internacionales sobre el patrimonio industrial se refieren poco o muy poco al patrimonio industrial mueble. Específicamente se refieren de una manera, bueno, pues muy superficial. Ni la Carta de Nizhny-Tagil ni los Principios de Dublín, que son un poco los dos documentos que hasta ahora hemos manejado, hacen más referencia que una declaración bien intencionada de que lo ideal es que esos bienes se preserven in situ. Pero todos y todas sabemos que muchas veces eso es directamente imposible, ¿no? Entonces, mi reflexión va en la línea de decir, bueno, es un patrimonio que hay que proteger legalmente, al que hay que darle una entidad,
pero que tiene que ser una protección lo suficientemente flexible y lo suficientemente adaptable, cosa que no siempre es posible con la legislación actual, para acompañar a ese patrimonio industrial mueble en los posibles avatares que pueda seguir desde su declaración. Y, por supuesto, no hablamos de todos los objetos que se fabricaron durante la industrialización que tienen esta característica de piezas intercambiables, sino aquellos que en la actualidad hemos considerado que tienen capacidad para transmitir información histórica, técnica y social, y para evocar también la memoria de las personas que con ellos trabajaron. Y aquí también me gusta insistir muchas veces, obreros y obreras, pero también quienes las diseñaron, quienes las pusieron en marcha, quienes las gestionaban, las personas que están en la responsabilidad empresarial. Es decir, la memoria del trabajo tiene una visión bueno, pues bastante amplia, ¿no? Y entonces no voy a descubrir el Mediterráneo, se ha hablado mucho de sistematización en este congreso, pero la valoración de ese patrimonio industrial mueble tiene que seguir un proceso sistemático, igual de sistemático que los criterios de conservación, igual de sistemático que los procesos de catalogación, porque muchas veces cuando nos encontramos con el momento en el que hay que asignar una figura de protección, bueno, pues digamos que la realidad se impone y los motivos por los que se le da un grado de protección u otro no tienen que ver estrictamente con un proceso sistemático. Así que aunque no sea más que como fijar que eso debe ser así, bueno, pues quería dejarlo dicho, ¿no? Evidentemente hay que analizar el bien, hay que investigar su contexto, hay que compararlo con otros bienes similares y esto es donde voy a incidir en el tiempo que me queda, hay que establecer los criterios de valoración para luego asignarle una figura de protección de acuerdo a la legislación vigente, que además le estoy viendo a María Julia Burgueño, en las Españas puede ser muy diversa en función de en qué comunidad autónoma nos encontremos, pero es que en un contexto global, como cuando trabajamos en patrimonio industrial, pues nos encontramos con realidades muy diferentes, ¿no? Así que esos criterios clave para la valoración, creo que aquí tenemos bastante claro que hay que dividirlos en dos grupos. Los criterios primarios, que son aquellos que deben cumplir mayor o menor medida, pero todos los bienes que aspiramos a proteger, y luego una serie de criterios de ponderación que se tienen en cuenta solo si creemos que ese bien es susceptible de ser protegido, pero que también hay que marcarlos y hay que destacarlos, ¿no? La mayoría de ellos son sobradamente conocidos, aceptados, y existe un consenso, aunque no esté muy sistematizado, pero no tengo tiempo de entrar en ello, ¿no? De qué es cada uno de esos valores, pero sí quería destacar algunos, sobre todo de los que tienen que ver con la ponderación. Por una parte, el tema de la singularidad y de la representatividad, porque en el patrimonio industrial, y tampoco descubro nada, nos encontramos con dos cuestiones que a veces parecen opuestas y que, bueno, pues hay que valorar, insisto, de una manera sistemática. A veces de un tipo de máquina solamente queda un ejemplar, es singular, pero a veces hay que protegerla precisamente porque es representativa. La repetición, el hecho de que sea intercambiable, el hecho de que esté presente en muchos ejemplos de la revolución industrial o de la industrialización, es precisamente lo que le da el valor. La integridad es también algo, se ha hablado en las mesas de conservación, que no se puede tener en cuenta en el patrimonio industrial mueble como en otro tipo de patrimonios, puesto que, al menos tal y como lo entendemos desde la encartada Fábrica Museo A, la integridad tiene que ver con la funcionalidad. De hecho, allí en el museo no hablamos nunca de restauración, sino de recuperación mecánica y funcional de las máquinas, que es otro concepto. No se aplican los mismos criterios que en la estricto sensu en la restauración tradicional. Además, la idea de que un objeto que ha ido, una máquina, un artefacto, que ha ido sufriendo adiciones, reparaciones, sustituciones, que se le han quitado piezas, que se le han hecho, como coloquialmente se dice, ñapas, que dejan ahí también la memoria de quien ha trabajado con ella, es también un documento y un testimonio, y al menos el objetivo no es proteger la maquinaria en su estado original, sino protegerla, voy a decir como un desideratum, como el último día que funcionó, ¿no? Y si ese día que está funcionando es hoy, mejor. Porque otra cuña que quiero introducir es que ya no tengo tan claro que un elemento de patrimonio industrial mueble tenga que ser obsoleto
para protegerlo, porque si esperamos a la obsolescencia llegaremos tarde. Creo que tenemos que empezar a aprender de cuál ha sido la trayectoria, ¿no?, del patrimonio industrial en general y darnos cuenta que a lo mejor tenemos que abordar la protección antes de que acabe el ciclo productivo. Por último, el mayor riesgo del patrimonio industrial mueble es la descontextualización. Bueno, la de la derecha, según lo ven, es que la vi el otro día de camino aquí al Congreso, porque una es de Bilbao y ha venido a Motril vía Zafra. Una es así. La de la izquierda, si tengo un minuto, les reto a que me digan qué es. Para que no os hago lobos. Podría ser, ¿no? Yo uso un nombre un poco vulgar para eso, lo diré después. Son piezas móviles del puente Vizcaya, del puente transbordador, primer puente transbordador del mundo, que están ahí en una plaza en Guecho, me estáis grabando y esto está siendo retransmitido. Hasta ahí puedo leer, ¿vale? Pero la capacidad de interpretación de estos objetos está seriamente mermada. Y es lo último que quiero decir. De la misma manera que muchas veces en patrimonio industrial inmueble, a la hora de abordar la protección, se ha tenido en cuenta muchas veces más que el porqué, que podemos tener más o menos claro, pero el para qué, es decir, la capacidad de reutilización y de nuevos usos que tiene ese patrimonio, creo que deberíamos dar un paso más, tanto para el inmueble como para el mueble, y que uno de los motivos que ponderamos, una vez que ya están satisfechos esos criterios primarios, sea la capacidad de interpretación. Es un paso más de la protección, es decir, protegeremos, transmitiremos aquellos objetos que son susceptibles de ser mejor interpretados, que serán, por tanto, más valiosos para quienes los reciban y, sobre todo, para que quienes los reciban fuera de contexto, ¿no? Y no añado mucho más porque creo que en ponencias que ha habido, y la de Amaya especialmente, ha hablado de esa cuestión. Así que, en resumen, tenemos que ponernos ya, como tiki, creo, a abordar la cuestión de qué figuras de protección pueden ser susceptibles de la legislación de aplicarse específicamente al patrimonio industrial mueble. Eso no existe en este momento de manera sistemática, y además hay que trabajarlo de manera integral junto con otros tipos de patrimonio industrial. O no, más bien, y aunque sea la presidenta y tenga que defender oficialmente la posición oficial de Tiki España, que es que esté el patrimonio industrial mueble, el patrimonio industrial específicamente recogido en toda la legislación, tenemos que olvidarnos también de eso, aunque esté y sea muy importante, para tratarlo de una manera integral, para no pensar que tiene quizás más especificidades de las que en realidad tiene. Hay que trabajarlo también con criterios que están presentes en otros patrimonios. Estas máquinas, estos utillajes, estos objetos son parte de una cadena de transmisión que vienen del pasado y que vamos a llevar hacia el futuro. Y bueno, pues como decimos en la encartada Fábrica Museo, lo importante de estas máquinas es que no se corte ese hilo que nos une con el pasado y que nos lleva hacia el futuro. Es que ricasco. Gracias. Domingo Cuellar nos va a hablar sobre el material rodante de los trenes turísticos en España, entre la historicidad y la funcionalidad. Y creo que precisamente va a recoger el testigo que ha comentado Ainara, va a hacer que no se rompa ese hilo, y porque efectivamente si llegamos a la obsolescencia llegaremos tarde. Y por ahí, supongo que Domingo, vamos a ver esos trenes históricos. Buenas tardes. Me ha dado miedo porque a la hora de definir, digo, ya no sé yo si es solo material rodante o es material mueble, pero muy interesante, ¿eh? Me ha parecido adecuado que todo eso lo planteemos, porque es verdad que muchas veces, pues, terminológicamente no nos preocupamos por lo que hacemos, nos suena bien y entonces entramos más en ese tipo de dinámica. Así que, bueno, intentaré en este sentido enlazar incluso con lo que creo que después traerás tú también. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, porque aceptar la comunicación y sobre todo a esta hora que siempre es más complicado estar, ¿eh? Hay que reconocerlo, que a esta hora es complicadito. Bueno, vamos a hablar de trenes, y en este caso nos vamos a centrar en una cuestión que tiene que ver sobre algo que cuando empezamos a trabajarlo nos sorprendió.
Y aunque todos hemos oído hablar de trenes turísticos, de trenes históricos, encontramos muy poca bibliografía al respecto. Hay muy poco publicado, al menos en un ámbito académico, incluso en el ámbito de aficionados y amigos del ferrocarril, hay cuestiones publicadas, pero no es un tema que esté muy presente. Esto se enmarca, lo que nosotros presentamos aquí, dentro de una investigación más general sobre los trenes turísticos en España, y que por lo tanto también tenemos que agradecer al Consejo de Investigación de Brasil, que ha permitido una estancia postdoctoral de nuestro colega Everton Enrique de Moraes para trabajar en todas estas cuestiones. Él no puede estar hoy aquí y entonces voy a hacer yo esa presentación. Vale. Dicho esto, digamos que nosotros vamos a empezar a trabajar en un periodo que arranca prácticamente a finales de los 50 y sería hasta el momento presente. Lógicamente, para una presentación de del escaso tiempo con el que contamos y demás, pues bueno, vamos a fijar como dos conceptos básicos y hablar de ese periodo y del momento presente, ¿no? El hecho de que arranquemos en los años 50 es porque es cuando arrancan las primeras iniciativas que tienen que ver con el desarrollo de trenes turísticos de un modo, digamos, sistemático en España, y ahora aclararemos. Las fuentes de investigación se han centrado sobre todo en cuestiones de hemeroteca, lógicamente, de archivo, y también hemos recurrido incluso a fuentes y a datos que nos han proporcionado algunas instituciones y algunas asociaciones. Directamente se han pedido datos y demás. Porque no solo hemos trabajado con el tema del material rodante, hemos trabajado también con los flujos, con precios, con toda una serie de datos que no los vamos a presentar aquí hoy porque nos vamos a centrar más en cuestiones de material rodante. Lo que sí hemos encontrado, y de ahí viene ese título, es que ha habido un ir y venir entre el uso del material histórico. Esto ha llevado a algunas confusiones terminológicas, que es un tren turístico, que es un tren histórico, y la funcionalidad. El hecho, simplifiquemos, ¿qué interesa? ¿Montarse en un tren o ir a un sitio? Sí, esa es la cuestión. A la hora de... Y cada tipo de viaje tiene su público, y eso lo hemos observado a la hora de trabajar con el tema turístico. Lo que sí es indudable es que a finales del siglo XX seguramente era inimaginable que terminara creciendo el desarrollo de los trenes turísticos como es hoy, y que tiene unas ayudas por parte de instituciones públicas, principalmente desde las municipales hasta las estatales, muy importantes. Es decir, la mayor parte de las actividades, no, todas las actividades están subvencionadas. En mayor cantidad o menor cantidad, todas están subvencionadas. Todo el mundo quiere llevar turistas a su ciudad, todo el mundo quiere estar presente en esa actividad. ¿Vale? Pues con ese planteamiento nos movemos. En la imagen anterior habrán visto ahí todo un popurrí de folletos y demás que son de Renfe, es decir, son cientos de folletos que se inician a partir, voy a decir una fecha que les va a asustar, de 1941. En 1941 Renfe crea una dirección de turismo. En 1941, algo totalmente impensable. Bueno, venimos de la Guerra Civil y un tal señor Bolín se había dedicado a hacer turismo de trinchera, es decir, movía a muchas personas para que vieran cómo era el frente. O sea que este Bolín, que fue luego director general de turismo, sabía un poco de qué estaba hablando. Bueno, pues Renfe va a mover una cantidad de información y de difusión de temas turísticos muy relevante. Y esto se va a hacer en un entorno que se va a institucionalizar, por ejemplo, en torno a 1960 con la creación de los Ferrotour. Los Ferrotour estaban destinados principalmente a visitantes extranjeros.
Los españoles en 1955 pues no podían pensar mucho en hacer turismo, pero sí había muchos italianos y muchos franceses a los que se les ofrecía enseñarles Toledo, enseñarles Granada, enseñarles algunas ciudades. Y para eso se utilizaba el material rodante más moderno que había entonces, que eran los trenes TAF y los trenes TER, que ya tenían aire acondicionado. Con lo cual era un elemento, digamos, accesorio al fin del viaje, que era visitar una ciudad. Y eran viajes que se realizaban de fin de semana e incluso había algunos tours de una semana. Esa relación tuvo cierto éxito y además con unas tarifas que, digamos, eran caras para los españoles, pero que eran bastante accesibles para los extranjeros. Igualmente, en ese contexto se profesionaliza más todo esto con la creación en 1976 de Ibelrail. Ibelrail es una empresa dentro de Renfe que ya se va a dedicar a comercializar de un modo profesional todo este tipo de viajes. Introduce muchos viajes en autobús, porque Renfe en 1976 ya tiene bastantes problemas a la hora de ofrecer un servicio ferroviario de cierta calidad. Y entonces hay viajes que directamente los ofrecen en autobús, pero lo que sí va a hacer Ibelrail es, por ejemplo, comenzar a comercializar el tren Al-Ándalus. Sí, ese es el primer momento en el que se empiezan a comercializar estos trenes. Y aquí, que ya ha desaparecido la tracción vapor de los trenes españoles, ya el vapor adquiere un carácter relevante. Ya hay viajeros que quieren montarse en esos trenes históricos, quieren hacer viajes pues, bueno, de cierta fantasía y para eso aparecen seguidos. En los años, principios de los 80, el Transcantábrico, el tren de Al-Ándalus y el tren de la Fresa. Ahí tienen una imagen de la primera circulación oficial del tren de la Fresa. En la primavera del 84 se habían hecho algunos viajes y, bueno, las fotografías que hay de ese viaje del tren de la Fresa era una cantidad de gente que era solo hacer un viaje histórico y turístico Madrid-Aranjuez, que todavía hoy en día se mantiene. Por lo tanto, aquí ya el viaje sí se constituye en un elemento de turismo. Es decir, el viajero, una vez que llega al destino, le da igual lo que ve allí. El viajero, digamos, se encuentra totalmente satisfecho porque se ha montado en un tren de madera y la máquina es una máquina de vapor. Y esa referencia va a ser fundamental en estos años. Hay además una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que el nuevo material ferroviario que se va a integrar, digamos, en un periodo en el cual Renfe no vive sus mejores momentos de explotación, pues lógicamente no tiene ese atractivo. El viaje en automóvil, en vehículo privado, empieza a sustituir a aquellos viajeros que sí aceptaban moverse en autobús. No sé si han visto, un pequeño paréntesis, si han visto esta película norteamericana de Si hoy es martes, esto debe ser Bélgica, que en el cual, bueno, pues es ese tipo de viaje. Aquí aparece poco el tren, es más bien el autobús, porque estamos en la era del petróleo barato. Entonces también tenemos que ser conscientes de que hasta que se culminan las crisis del petróleo no hay toda esa demanda. El hecho de que el turismo tenga esta relevancia nos conduce casi al momento actual, pero tenemos que verlo en perspectiva. Es la principal industria del país, aunque sensu stricto el turismo no sea una industria. Queda muy bonito esto de decir embotellar el sol, pero el sol no se puede embotellar. No se puede ofrecer un producto como tal. Sin embargo, el 15% del PIB nacional hoy en día lo proporciona el turismo. Por lo tanto, es totalmente comprensible que en poco tiempo el turismo terminara siendo fundamental para el desarrollo ferroviario. Los primeros desarrollos de la alta velocidad en España no contemplaban el transporte de turistas, contemplaban el transporte de empresarios, de gente de comercio, de gente de banca que se movía.
para tener sus actividades. Si ustedes se montan hoy en día en cualquier tren AVE, verán turistas de medio mundo arriba y abajo, porque han terminado usando el tren para esto. Por lo tanto, se han generado nuevas demandas que no estaban previstas y esto ha conducido a nuevos servicios. Se confirma en ese sentido esa dualidad que hemos dicho antes. Hay un sector o un segmento de demanda que se orienta al transporte de tren histórico o que está interesado en moverse a través de trenes de cierta singularidad, desde el Granota catalán hasta el tren de los lagos o en el Levante el tren Limón, cualquier referencia que pueda existir que dé alguna particularidad a ese movimiento, que lo que le interesa es moverse en tren, mientras que, por otro lado, se ofrecen otro tipo de servicios que recuperan aquellas primeras ofertas de transporte que hacía Renfe. Las que tienen esa significación histórica son los trenes clásicos que hemos citado antes, Transcantábrico con sus variantes, Al-Ándalus y Tren de la Fresa, y los que mueven hoy en día las asociaciones. Los amigos del ferrocarril mueven cada vez más trenes. Y la imagen tenéis el tren Felipe II, que está operado por ALSA, pero que digamos que está impulsado por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid. Y podemos encontrar así numerosas ofertas en ese sentido. Por lo tanto, ese es un nicho cada vez más importante que ha duplicado y ha triplicado el número de viajeros que se mueven todos los años en este sentido. Y luego está el material convencional. Y aquí Renfe, que hasta ahora mismo es la única que opera con trenes turísticos como empresa pública, quizá ALSA vaya a ampliar sus actividades, Irio y Guigo no sabemos que lo vayan a hacer, se mueve en el ámbito de los trenes temáticos. Es decir, trenes que ofrecen un servicio que está basado sobre todo en el destino. Pues les llevo a Cáceres, ciudad monumental, o les llevo a ver la ciudad de Sigüenza, o les voy a hacer un tour por este espacio natural, o vamos a ver las minas de Almadén. Pues todo ese tipo de servicios se ofrecen. E incluso se ofrecen servicios sinergiados. Es decir, se utiliza la circulación regular para utilizar parte de esos vagones para un servicio concreto. Hay varios en este sentido, algunas veces como exploración, a ver cómo responde el mercado, y algunos están consolidados. El tren de Cervantes en Madrid circula así, es una parte del tren de cercanías normal que va a Alcalá de Henares, utiliza pues, una teatralización en el tren para ese grupo de viajeros. Por lo tanto, en este sentido, los trenes se han ido adaptando precisamente a esas nuevas modalidades y han ofrecido una vuelta al interés por las visitas urbanas y las visitas a los espacios naturales. Y esto nos ofrece una idea, y es que existe una movilidad más sostenible. Es decir, no es un viaje en el cual cada uno se desplaza con su vehículo particular lejos, sino cada vez se monta más gente en estos trenes. Y estamos hablando de centenares, de decenas o centenares de personas que hacen los viajes así. Y eso también ofrece esta posibilidad. Es una vía de gasto institucional que también sería interesante de analizar, porque en los presupuestos, insisto, de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, consorcios y demás, ya está la aportación a este o cual servicio turístico, no necesariamente ferroviario, ¿entienden, no? Pero que en este caso nos interesa los ferroviarios, estos que estamos diciendo, tanto el tren Felipe II como el caso del tren de la Fresa, tienen una aportación muy importante de la Comunidad de Madrid. Y así ocurre en otro tipo de servicios. El de Cáceres, creo que tenemos por aquí alguna imagen, efectivamente, incluso tiene vinilos en los trenes para los servicios que se hacen a la ciudad monumental de Cáceres. A la izquierda tiene lo que es el tren histórico hoy en día, ese concepto
que hemos pensado muchas veces que es un tren de vapor o un tren de madera, pero en este caso es material que ya no funciona convencionalmente, que ya no está en la circulación ordinaria de los trenes y que es mantenido, con apoyo o no de otras instituciones, para circular en un tren de los 80. En este caso también está los amigos del Ferrocarril de Madrid, en Zaragoza creo recordar que también hay otro tren, el tren azul creo que se llama, similar, es decir, que existe todo este tipo de movimientos. Bien. Para concluir, pensemos a la hora de las definiciones que quizás tenemos que, ya he terminado, ¿no? Tenemos que revisarlas y es que considerar que un tren histórico es algo que tiene más de 30 años y que tiene una relevancia sociocultural, creo que tenemos que darle una vuelta a esta definición. La serie 100 de alta velocidad comenzó a circular en 1992 y sigue circulando como tren de alta velocidad convencional y es un tren que funciona perfectamente. Así que yo creo, y además hoy en día se ha dicho por aquí, son vehículos vivos y con actividad, por lo tanto la trazabilidad es muy difícil de conseguir. ¿Dónde está la pureza de ese material? Se le han introducido una serie de elementos muy novedosos en ese sentido. Sí quiero terminar puntualizando la cuestión de la desaparición o práctica de desaparición de la tracción vapor. No ha desaparecido. Aquí está Javier y me va a decir que la tracción vapor no ha desaparecido. Pero es verdad que en grandes operaciones de transporte es muy difícil. Primero, porque técnicamente no hay tanta gente formada para esto y segundo, porque es muy costoso. Y entonces eso dificulta mucho esa relación. Así que bueno, tenemos turistas de trenes y tenemos turistas globales y el material ferroviario en este caso es, digamos, un elemento que refleja ese tipo de cambio. Perdón si me he excedido un poquitín. Muchas gracias. A continuación, Sofía Polo nos va a hablar sobre el trabajo de campo y recreación virtual de laminador para latón de hace un siglo de las fábricas de Riópar, Albacete. Pues buenas tardes a todos. Soy Sofía Polo Guiri, estudiante de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto de la Universidad de Málaga. En este proyecto quiero presentaros pues un trabajo derivado de mi trabajo académico de final de grado, que corresponde al trabajo de campo y recreación virtual de laminador para latón de hace un siglo de las fábricas de Riópar en Albacete. La presentación se va a desarrollar según estos apartados. Primero, una introducción para contextualizar el trabajo. Después se hablará del modelado digital aplicado al patrimonio industrial. Más tarde se entrará en la descripción propia del laminador. Seguidamente se mostrarán algunos resultados de la propia recreación virtual y para concluir pues, se compartirán algunas reflexiones finales y conclusiones junto con parte de la bibliografía utilizada. Bien, pues a lo largo de la historia la laminación de metales ha sido fundamental dentro de los procesos de fabricación. Antes de contar con los laminadores mecánicos actuales, este trabajo se hacía mediante métodos rudimentarios, bastante artesanales, junto con herramientas y mecanismos muy básicos. El ejemplo más común era la forja manual con martillo y mediante esta técnica pues, se lograba reducir el espesor del material y aplanarlo, pero presentaba varias limitaciones como la poca precisión y la baja productividad. Y bueno, pues este contexto nos ayuda a comprender un poco la importancia que tuvieron estas fábricas, ya que fueron pioneras en la industria del latón en España y en la incorporación de nuevas técnicas de laminación más avanzadas. Entrando un poco en su historia, estas fábricas fueron fundadas en 1773 por iniciativas del ingeniero alemán Juan Jorge Grobner, junto con el apoyo de la corona española. El lugar no fue escogido al azar, ya que la Sierra de Alcaraz disponía de abundante agua y de bosques con carbón vegetal y sobre todo de vetas de calamina, que era el mineral necesario para producir el latón. Este material, el latón, es la aleación del cobre y el zinc y era muy demandado en la Europa del siglo XVIII. Este contexto bueno, pues nos ayudó también a comprender esa importancia que tuvieron las fábricas, ya que también durante este tiempo tomaron un modelo productivo centroeuropeo con la división del trabajo y bueno, pues sobre todo del uso de energía hidráulica, como he dicho anteriormente, por esa agua abundante que daba la sierra.
Viendo así en una línea temporal, durante el siglo XIX las fábricas modernizaron sus procesos de fabricación con la incorporación de maquinaria, como laminadores de cilindros, prensas hidráulicas y hornos más eficientes. En su mejor momento llegaron a trabajar más de 400 operarios, con incluso una escuela de aprendices dentro de ellas. En el siglo XX, con la llegada de la industrialización masiva, los nuevos materiales y la competencia internacional, pues complicaron su continuidad. En ese tiempo, la fábrica intentó modernizarse con la incorporación de los motores eléctricos, con la electrificación, pero finalmente en los años 90 tuvo que cesar su actividad. Hoy en día, ese legado se conserva en el Museo de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz, en el propio recinto original, donde se encontraban las fábricas. Allí no solamente se exhiben los productos fabricados, sino también la maquinaria histórica como el laminador estudiado. Este recorrido histórico pues, nos ayuda a comprender mejor un poco el contexto y cómo su legado ha llegado hasta nosotros hoy en día. Adentrándonos en el modelado digital al patrimonio industrial, las máquinas herramientas como este laminador representan el paso de la fabricación artesanal a la industrialización moderna. Gracias al modelado 3D se ha podido capturar con precisión todos los detalles del laminador, desde la forma exterior hasta el propio funcionamiento interno. También, con la ayuda de algunos programas, pues mediante las simulaciones virtuales se puede ver pues, cómo pasa el material por los rodillos, cómo este se endurece y se aplana, e incluso cómo influyen parámetros como la velocidad o el espesor de entrada. Entonces, bueno, pues por lo tanto, también en el ámbito universitario, en la educación universitaria, este modelo se convierte en un laboratorio interactivo, ya que los estudiantes no solamente se limitan a estar allí con la máquina, sino que pueden probar distintas configuraciones de ella, explorarla, interactuar con ella, aprender más acerca de los conceptos claves de la ingeniería de fabricación, sin la necesidad de tener esa máquina allí, ya que en ocasiones pues, puede ser costoso, escaso y peligroso. Luego también en museos y espacios culturales podría aportar la idea de experiencias inmersivas. Por lo tanto, el visitante pues, no se limita a apreciar esa máquina estática, sino que pues, de nuevo puede interactuar con ella, conocer más acerca de su contexto histórico, su importancia y su funcionamiento. Actualmente, gracias al mundo digital, también esto hace que el laminador no esté solamente en un museo físico, sino que vaya más allá en vía online. Así que bueno, pues podría llegar a estudiantes e investigadores de todo el mundo, así como en juegos, plataformas virtuales y en realidades virtuales, por ejemplo. Todo esto al final genera beneficios educativos, culturales, económicos y sostenibles, ya que pues, al final se trata un poco de la combinación de la accesibilidad y la eficiencia. Entrando en la descripción propia del laminador, este se trata de una máquina dúo fabricada en hierro fundido y en acero. Y está ubicada actualmente en el parque junto al museo en Riópar. Su función principal era la de laminar chapa metálica, sobre todo de latón, y entre sus aplicaciones pues, destacaban la calderería ligera y la fabricación de cubiertos. En cuanto a sus características, está compuesto por 2 cilindros laminadores de 300 milímetros de diámetro y 485 milímetros de longitud, dispuestos en horizontal y girando en sentido contrario para poder ejercer la presión sobre la chapa. El accionamiento de la máquina se realizaba a través de un motor eléctrico de 30 caballos, es decir, unos 22 kilovatios. La potencia se transmitía a través de un sistema de engranajes y de poleas, como se aprecia en la imagen, para poder reducir la velocidad e incrementar el par motor. Esto al final lo que conseguía era poder trabajar con la dureza de cualquier material. Otro aspecto a tener en cuenta sería la cadena cinemática de engranajes, ya que el número de dientes de cada piñón es igual 2 a 2, lo que asegura la buena sincronización de los cilindros laminadores. En conjunto, la relación de transmisión de la máquina es de 4 a 57. Esto significa que por 57 vueltas que realizaba el eje de entrada, los rodillos solamente completaban 4.
En la parte superior de la máquina actualmente se conserva un gran volante circular dentado que servía para poder ajustar manualmente la separación entre los rodillos y a su vez poder regular pues, ese espesor del material que se quería trabajar. También, como se aprecia en la última imagen, la máquina se encuentra anclada a una base de fundición y a su vez asentada en una base de piedra. A pesar de la oxidación superficial, la máquina se encuentra en bastante buen estado de conservación, por lo que se puede analizar perfectamente desde el punto de vista mecánico como del patrimonial. Bueno, pues para llevar a cabo la recreación virtual, el primer paso fue desplazarse hasta el parque de Riopar, que es donde se encuentra la máquina actualmente, y comenzar con el trabajo de campo. Una vez allí, se tomaron todas las medidas de sus componentes con ayuda de dos herramientas manuales, el metro y un calibre de pie de rey de 0,01 milímetros de escala. Y bueno, pues una vez obtenidas todas las medidas, se modelaron todas las piezas individualmente y después se ensamblaron en un mismo conjunto, dando como resultado pues, la recreación virtual del laminador completo. Los programas utilizados fueron SolidWorks para el modelado en 3D y para conseguir ese aspecto visual más realista, con texturas y materiales, se realizó en el programa Blender. Bien, pues compartiendo los resultados finales de esta recreación virtual, aquí se puede ver una comparativa de la máquina real, que sería la imagen A, y en las siguientes imágenes pues, se muestra ese resultado de la recreación virtual. Tanto salida de fábrica, o sea, en la versión de salida de taller, que sería la imagen B, como en su estado actual, la imagen C. En las tres primeras imágenes se observa uno de los cilindros laminadores con su bastidor y en la última imagen se extrajo del conjunto los dos cilindros laminadores con sus dos engranajes a los lados. De nuevo, aquí se puede ver esa comparativa de la máquina real con sus dos versiones, salida de taller y con su estado actual, con esas piezas oxidadas, como se encuentra la máquina hoy en día. Y pues lo que se aprecia en estas imágenes sería la polea principal y el árbol de entrada, que era por donde se accionaba la máquina. En esta tercera figura se puede ver pues, de nuevo la comparación con más componentes como pues, más engranajes, el volante superior, los ejes, las bases, ambos bastidores, etc. Y en estas imágenes pues, se distinguen en la imagen A una fotografía de la laminadora real ahora mismo en el parque de Riopar y en la imagen B la recreación virtual completa insertada en ese fondo del parque, por lo que, como se puede apreciar, pues se ha podido conseguir con esta recreación virtual esa semejanza con la máquina real. Aquí se pueden ver pues, más imágenes comparativas desde otros ángulos con la máquina real, junto con una fotografía de cuando se acudió al trabajo de campo. Bien, pues para concluir, en este proyecto se ha realizado la recreación virtual del laminador de Riopar, una máquina histórica que hoy se encuentra en el parque. Gracias a las técnicas más avanzadas de modelaje 3D, se ha podido generar una representación detallada de esta máquina histórica para poder al final comprender mejor su funcionamiento, sus componentes y su mecánica. Por lo tanto, la recreación digital es hoy en día una herramienta muy eficaz para poder preservar nuestro patrimonio industrial y al final que ese conocimiento técnico pues, se pierda con el tiempo. Además, como se ha visto anteriormente, este modelo pues, es un recurso educativo y cultural que incluso puede ampliarse a otras máquinas industriales. Por lo tanto, este proyecto no solamente se trata de un trabajo académico, sino que demuestra cómo la ingeniería y el diseño pueden ayudar a conservar el patrimonio, la historia, el conocimiento y la cultura en un mismo espacio para las generaciones futuras y a su vez pues, convirtiéndose un poco el laminador de Riopar en algo vivo. Bueno, aquí se recoge parte de la bibliografía utilizada y eso sería todo. Amara Florido va a hablarnos de la máquina de azúcar, TEL de Gran Canaria, inventario del equipamiento mecánico mueble de la industria de 1890.
a todos. De Albacete nos vamos a ir ahora a pegar un buen salto, vamos a Gran Canaria, donde lo que intenté recoger en la comunicación es un resumen, las conclusiones del inventario que realicé de las máquinas, del equipamiento mecánico mueble de una fábrica de 1890, de una azucarera. Es un encargo que me hizo la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Lo hice este inventario del mes de enero hasta marzo. La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, llevo colaborando con ellos desde el año 2009, realizando los inventarios del patrimonio industrial de las islas. Hasta ahora he conseguido recoger unos 2.500 bienes, tanto inmuebles como muebles. De todos estos inventarios se han realizado unas publicaciones de carácter gratuito además, y bueno, solamente me queda la isla de La Palma por inventariar. La azucarera de San Juan, o también denominada máquina del azúcar, es la única industria que se queda hoy en día totalmente completa relacionada con la fabricación de azúcar, y después posteriormente se dedicó también a la destilación de alcohol. El cultivo de la caña de azúcar en Canarias se remonta ya a la época de la conquista. En el siglo XV ya se contabiliza un total, por ejemplo, de 25 ingenios solamente en la isla de Gran Canaria. Esta actividad, es decir, la producción de azúcar y sobre todo la otra actividad importante, que es la destilación de aguardiente, fue una de las industrias más importantes y además protagoniza uno de los capítulos más relevantes de la historia económica de Canarias. Ya sobre todo en el último tercio del siglo... Voy un poco rápido, lo sé, pero es que para que me dé tiempo de decir tantas cosas. En el último tercio del siglo XIX ya se instalan las primeras industrias, como les digo, de azúcar, y muchas de ellas después reconvertidas en fábricas de ron. Una de las más importantes, además se lleva muy poquito con la industria donde nos encontramos, es la destilería Areucas, en Arucas, Gran Canaria, que se instala en 1884 como fábrica de San Pedro. Es la única industria de ron que se conserva en la Gran Canaria y todavía está funcionando. Y de hecho, además, su famoso ron Areucas es súper conocido y incluso a nivel internacional. Pero sin embargo no fue la única industria relacionada con el azúcar en Gran Canaria. Existieron otras, concretamente en Santa María de Guía, de la cual desapareció todo el equipamiento que se vendió a una fábrica de ron de Funchal, en Madeira. En definitiva, que hoy en día, ¿cuántas fábricas de ron hay funcionando en Canarias? Solamente hay 3. La fábrica de Areucas en Gran Canaria, en Tenerife la destilería San Bartolomé de Tejina, que se fundó en 1948, y la destilería de La Palma, en Santa Cruz de La Palma, que elabora el ron Aldea. Vamos al grano, azucarera de San Juan. La azucarera de San Juan se instala en 1890 en el municipio de Telde, al sureste de Gran Canaria, por un empresario majorero de Fuerteventura, Juan Rodríguez González. Es una industria que en un principio se dedicó sobre todo a la fabricación de azúcar, con el azúcar, con la caña de azúcar, pero esta fue una experiencia muy breve, porque en realidad lo que sí le dio valor y gran producción a esta industria va a ser la destilación de aguardiente. De ron y sobre todo, incluso, aunque este fue un episodio también muy efímero, fabricación de caramelos. La azucarera inicia su actividad en 1890, se cierra en 1992 en la zafra de este año. En lo que es la historia es muy poco conocida, porque el archivo de empresa está bastante disperso, muy diseminado. Y todavía tampoco se ha llevado a cabo un estudio pormenorizado sobre su cronología y sobre su historia. El caso es que esta fábrica fue adquirida en 1964 por Destilerías Areucas, las que le mencioné anteriormente, y en el año 1992 cierra, pero en 1997 el Ayuntamiento de Telde la adquiere, con la idea súper maravillosa de hacer un museo agrario, que todavía a fecha de hoy estoy esperando y ni se le espera, vamos, mejor dicho. La azucarera de Telde, pues verdaderamente conserva todo el equipamiento original de finales del siglo XIX, del cual voy a entrar ahora. Forma en realidad un complejo industrial de unos 3.500 metros cuadrados aproximadamente, constituido por diversas edificaciones exentas. Entre ellas, a mano izquierda, podemos ver donde dice máquina, ahí tenemos ese salón donde era la sala de embotellado y también el laboratorio. Tenemos aquí el antiguo taller de reparación de maquinarias, y después lo más importante es la sala de máquinas, que son las otras construcciones donde se sitúa lo que es el edificio en sí de producción,
y también la torre del alambique y la sección de vapor. Esta pequeña construcción que tenemos aquí a la izquierda era el vestuario y también la zona de administración. Pues bien, en 1997, como les digo, el Ayuntamiento adquiere estas instalaciones únicas en Canarias, pero también al mismo tiempo que las compró, también perdió la gran oportunidad de su vida. ¿Por qué lo digo? Porque lo primero que se le ocurre a este Ayuntamiento, y eso que soy de Telde, es vaciar gran parte de las instalaciones, sobre todo en el caso de la sala de embotellado y el taller de reparación de maquinaria. O sea, vaciarlo todo porque lo que quería era hacer aularios para meter aquí escuelas-taller. Escuelas-taller que sí, evidentemente, funcionaron, hicieron aquí labores de cantería, de carpintería, de fontanería, etcétera, y que también fueron aplicadas esas enseñanzas a la recuperación, por lo menos, de lo que es el elemento inmueble de la fábrica. Perdió la gran oportunidad porque todas esas máquinas, muchas de ellas han desaparecido. Esta es una visión general de la sala más importante del edificio de la fábrica. Máquina de azúcar, azúcar de San Juan, como también se le conoce. Es una construcción de unos 1.500 metros cuadrados aproximadamente de superficie, distribuidos en 4 niveles, cubierta a 2 aguas, que por ejemplo esta sí la hizo la escuela de taller en su momento. El piso es de cantería en la planta baja y el resto de los niveles con tablones de madera de roble que están en bastante buen estado de conservación. Se distribuye perfectamente todas las máquinas del final del siglo XIX en distintas secciones, que son las tradicionales, digamos, en toda fábrica de azúcar y de ron. Aquí tenemos una imagen general y quizás porque estaba un poco ya en riesgo de desaparecer, más que nada porque había que cometer un trabajo de revalorización de toda esta fábrica, que como les digo es un caso singular en Gran Canaria y también en Canarias porque mantiene intacto todo su equipamiento interior. Pues claro, cuando me encargan el inventario lo que hago es hacer una ficha prototipo para cada uno de los bienes que voy a inventariar. No voy a entrar en detalles por temas de tiempo, pero bueno, se le pone un código, denominación, todos los campos que vemos aquí. Sobre todo campos muy directos, se va a utilizar un lenguaje muy sencillo, muy clarificador para cualquier persona que lo quisiera consultar el inventario, pues tuviera una visión general de cada uno de los elementos. En total se inventariaron 81 bienes, 81 ítems, que bueno, que además están acompañados todas estas fichas con un importante banco de imágenes en formato JPG, tanto en general como de detalle. Bueno, ¿qué es lo que yo me encuentro cuando empiezo el 8 de enero en este inventario? Bueno, oh cielos, qué horror donde me he metido. El gran problema que tenía esta fábrica era dos, sobre todo. Por un lado, la acción humana, es decir, la máquina de azúcar se había convertido en una sede del almacén municipal. Es decir, yo me encuentro, nada más entrar, nada más con un montón de señales de tráfico, trozos de cosas de carnaval, me encuentro con conos, vallas, contenedores de basura, o sea, un auténtico almacén municipal. Y por otro lado, no solamente la acción humana, sino también la acción de los ocupas de 2 patas, pico y pluma, es decir, palomas. Aquí estaba la sede colombófila de Telde, porque me encuentro con una cantidad de palomas, palomitas, huevitos, nidos, que era imposible poder trabajar. Por eso en las primeras semanas, un poco más o menos me tuve que poner un EPI para poder adecentar las instalaciones y poder hacer un inventario como estaba mandado. Afortunadamente el ayuntamiento en eso de ese que le di pena, el caso es que mandaron enseguida una cuadrilla de limpieza y me ayudaron por lo menos a quitar los plásticos que estaban encima, sobre todo de los tanques, y que estaban con el peso, no se podían levantar de la cantidad de excrementos que había encima. Bueno, una vez que estaba todo más o menos adesentado, y empecé el inventario. Como les digo, son máquinas de gran formato. Evidentemente estamos hablando de una azucarera tamaño SM, estamos aquí en una azucarera tamaño 10XL, pero bueno, estamos hablando también de Canarias, es lo que tiene. Bueno, en primer lugar tenemos la sala de molino.
Aquí se conservan las dos máquinas de vapor de una casa de Glasgow, escocesa, de Mirrlees, Watson and Jarian, que se instala, como les digo, en 1890. Tengan en cuenta que aquí el Puerto de la Luz se inaugura en 1883. O sea que va a ser de las primeras máquinas de gran tonelaje, de gran formato, que van a llegar a la isla de Gran Canaria. La sala de molinos está conformada por dos máquinas de vapor de 105 caballos de fuerza, dos máquinas horizontales y 300 revoluciones por minuto, que van a poner en funcionamiento dos trenes de engranaje y dos molinos por resto de 3 rodillos cada uno. Conserva igualmente la cinta transportadora original, una de las dos cintas transportadoras, la otra, como vimos en la imagen de la fachada, se ha reconstruido. De esta sala, de la sala de molinos, pasamos a la sección dedicada a la concentración, donde es impresionante. La verdad es que hay que estar allí para poder contemplar la magnitud del concentrador triple efecto, con su máquina de 32 caballos de vapor que tenemos aquí en primer plano, y los 3 cuerpos cilíndricos horizontales del concentrador al vacío. Subiendo por unas escaleritas tenemos el tacho concentrador al vacío, realizado en madera. Debajo tenemos ya la parte de sección de centrifugación, donde entre otras máquinas nos encontramos con unas magníficas centrifugadoras gemelares con dos depósitos de 91 centímetros de diámetro, más que nada, para que se hagan una idea. Esta es la sección más importante, es la sección de defecación, formada por 11 tanques de hierro fundido, rectangulares, y que tienen como particularidad, esto es una tica maravilla, funcionaban evidentemente, aquí se calentaba todo lo que es la melaza, por eso en la parte inferior de las tanquetas lo que conservan son los tubos de latón, donde iba todo el vapor para poder calentar el líquido. Otra de las secciones, que esta se encuentra en la parte más bien semisubterránea, es la sección dedicada a los filtros prensa. Esto, cuando fui a verlo el primer día, esto estaba lleno de tablas, tablones, restos de basura, de escombros. La verdad es que en ese aspecto, pues hay que decir que el inventario no solamente me ha servido, o nos ha servido para saber qué es lo que hay, para valorar lo que hay, sino también para hacer, por desgracia, un lavado de cara a toda esta máquina, que en este caso estos filtros son de acción manual. También conserva en una esquinita pues la troqueladora de caramelos, que le digo pues se usó muy poco tiempo, depósitos de alcohol, y después la sección de vapor es otra de las salas importantes, pero que ha perdido todo su encanto porque la caldera que tiene es la caldera nueva del año 1975, una caldera monobloc de producción o de fabricación catalana de Barcelona, de marca Lambda, y que junto a la caldera esta se conservan pues también pues in situ otros elementos importantes, como pueden ser clarificador de agua, un depósito de salmuera, depósito de fuel oil para refrigerar la caldera, etcétera. Y claro, cuando se hizo el vaciado del almacén que les comenté al principio, se lleva algunas de las máquinas, desaparecieron, pero otras se han traído aquí. Y así en la sala dedicada a la caldera, donde está la caldera, podemos encontrar todavía la taponadora de funcionamiento a pedales, o por ejemplo el tren de embotellado. Todo esto es antes de limpiar. La torre de destilación es otra de las construcciones anexas a la fábrica principal. Es también de las zonas más afectadas a nivel de nivel de mal conservado. Conserva también todavía el alambique francés y también elementos tan originales y tan particulares como la rectificadora, por ejemplo, que conserva todavía la placa francesa. Muy bien, los espacios exteriores de comunicación entre las diferentes dependencias se reubicaron en estos maravillosos bancos a modo de exposición. Se reubicaron algunas de las máquinas que no se sabe dónde que eran, pues se situaron a modo de piezas de museo, algunas bombas de pistón y algunos elementos que, como no se sabía, yo creo que me imagino que como pasó aquí, ¿no? Empezaron a quitar ahí cacharros y no sabía dónde meterlas, pues las pusieron ahí sin saber realmente qué son. Y aquí tenemos la caldera original, la caldera de 1890, marca Galloway's, inglesa, que afortunadamente entre los papeles que me encontré esta joyita, para mí por lo menos, para hacerme una idea de cómo era en realidad esta caldera. Algunas de las piezas que tenemos en la parte superior sí me las encontré desperdigadas ahí en los jardines, pero bueno, lo ideal evidentemente es que se pudiera hacer algún día una reconstrucción de esa caldera.
Y bueno, únicamente ya para ir cerrando, porque la verdad que sería muy complejo hoy de estar hablando de cada una de las piezas, únicamente sí quisiera dar a conocer que tenemos en Gran Canaria una fábrica de ron única en las islas que mantiene toda la maquinaria original de 1890. Infravalorada, desconocida, es el gran patito feo del patrimonio industrial de Gran Canaria, a pesar de que desde mi punto de vista es una de las joyas del patrimonio histórico industrial, y que creo que aunque el Ayuntamiento de Telde ha mostrado escasa, nula, totalmente ninguna intención de recuperarla, yo me he tomado casi como un reto personal el darla a conocer, que la máquina también existe igual que Teruel, y bueno, que espero que algún día, no a nivel azucarera de Nuestra Señora del Pilar, pero por lo menos yo, con tal de que las palomas se intenten quitar, que todavía están ahí, después de todo, pues ya para mí es es un logro. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, pues lo voy a coger así porque si no... A continuación, la coordinadora de mesa, Virginia García Ortels, y Juan Santos Calderón van a hablar del operativo a lo funcional, conservar en estado de marcha el material histórico ferroviario. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Bueno, la mayor parte de las ocasiones, como estamos viendo en todas las conferencias, los conservadores de patrimonio nos enfrentamos a la ya difícil labor de gestionar y de conservar un patrimonio mueble, pero que ha perdido su vida útil, entendiendo cómo está la razón por la que fueron creados, ¿no? Amaya comentaba esta mañana que realmente estaba un poco cansada de usar siempre fotografías en blanco y negro, porque es que ya estamos llegando tarde para conservar ese patrimonio mueble. Claro, se tiene que añadir a la mochila no solo el patrimonio mueble obsoleto, que ya es complicadísimo, sino el que está comenzando a ser ya también patrimonio histórico. Entonces, eso es una difícil labor que también tenemos que abordar. Es ese patrimonio que ya tiene fotografías en color y que estamos llegando tarde. Patrimonio de los 70, de los 80 e incluso de los 90. Ya estamos llegando tarde. Y lo que comentaba hace un ratito Ainara, que precisamente lo que no tenemos es que se corte ese hilo y que evitar la obsolescencia de ese patrimonio. Por eso el objetivo principal de esta comunicación es dar un poco a conocer que tampoco es ejemplo de nada, ni no simplemente es como un pequeño granito de arena, y que a partir de ahí comencemos a un poco a trabajar en esto y crear procedimientos y protocolos para que cuando nos enfrentamos a conservar ese patrimonio que ha dejado de dar su vida útil por operatividad, como es el caso de los dos ejemplos prácticos que vamos a poner, que son dos series de la serie, dos composiciones de composición ferroviaria 2300 y 2500 del ferrocarril del conocido Trenet de la Marina, Alicante-Denia, que han dejado de tener su vida útil, ya han sido dadas de baja del servicio comercial, pero que nosotros como conservadores tenemos que preservar unidades de eso. Y qué mejor que no cogerlas y se conservan, vamos a guardarlas, que ya es complicado también esta movida de guardar 50 metros lineales de cada cosa, sino vamos a dejar que no dejen de funcionar. Y eso es el objetivo que creo que vamos a ver que estamos logrando. Venga, va. Bueno, antes ya lo he comentado, el patrimonio histórico de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana tiene como tres grandes patas. El patrimonio documental, que es el histórico, es el archivo histórico de la empresa desde finales del siglo XIX. El patrimonio inmueble, es decir, las infraestructuras que desde finales del siglo XIX están ahí y todavía están en uso. Y el patrimonio mueble, que se trata de una colección de unos casi 80-85 vehículos distribuidos entre la red de Alicante y red de Valencia, y piezas de herramientas, maquinarias, mobiliarios de hasta 865 piezas inventariadas y catalogadas. ¿Vale? Este es el caso práctico de las unidades que os estamos comentando. Juan es ingeniero, yo soy historiadora del arte.
Ambos trabajamos en Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana y, a ver, no somos ejemplo de nada, de quiénes somos nosotros, ¿eh? Pero, en fin, que realmente es un poco lo que es la transversalidad de estos equipos interdisciplinares que necesitamos a la hora de abordar el patrimonio ferroviario y, bueno, el patrimonio industrial. Es decir, necesitamos el conocimiento de todos y de cada uno de nosotros, de los que trabajamos en esta empresa, desde el mecánico hasta el de vías y obras, porque cada uno tenemos unos conocimientos y tenemos que hacer equipos para poder abordarlo todo. Y nada, sobre todo, aparte de esto, de coger y decir, venga, sí, lo tenemos clarísimo, que hemos de preservar una unidad, porque hoy es el presente, pero ya mañana va a ser el pasado de esto, lo tenemos que preservar. Aparte de eso, hay otros factores que nos van a influir muchísimo en todo eso. Por supuesto, la investigación. Cuando nosotros proponemos ya una pieza, es porque hemos investigado, lo tenemos claro que es esa pieza, pero se necesita la concienciación empresarial. Sin eso estamos perdidos, es decir, ya puedo yo hacer lo que sea, que la concienciación empresarial de la empresa que gestiona eso, decir, pues sí, vamos a conservarlo. La necesidad es del servicio, porque muchas veces condiciona que estaría muy bien, hablamos, Juan, ¿cuál sería la unidad? Pues esta, pero por cualquier necesidad del servicio al final no puede ser esa unidad. El criterio informe de necesidad de los técnicos realmente que dicen, mira, pues para poner la parada obsoleta esta, pero para ser funcional esta, porque esta otra no va a poder a circular, y realmente solo vamos a poder conservar uno. Y por supuesto, incidencias, lo que hablábamos antes de la DANA, tú puedes conservar lo que quieras, pero a veces te va a desaparecer. Y algo que lamentablemente, ya lo comentaba el primer día, el director del Museo de la Ciencia y la Técnica, los espacios. Ya es que solamente el espacio nos está condicionando, o sea, ya prácticamente va a ser el criterio fundamental para si lo podemos coger o no. Nos comentaba que estaban rechazando donaciones por los espacios, y ese es el problema que vamos a tener nosotros también. O sea, cada cosa que decidimos son 50 metros de vía. Y el exterior no es una opción. Te dejo. Muy bien, buenas tardes a todos. Como decía Virginia, yo no estoy en el tema oficialmente de la conservación, sino que estoy en la operación. Me dedico a la parte operativa, maquinistas, puesto de mando, etcétera. Y un poco la vocación que tengo, pues me hace hacerme cómplice de ella para decirle, Virginia, en Alicante, lo que veo en Alicante, esto creo que deberíamos de preservarlo. El ejemplo que vamos a poner viene un poco al hilo de una cosa que hemos hecho en un semestre, pues hecho en este semestre primero del año, viene al hilo de estos automotores, y nos centramos exclusivamente en esto. Esto es un automotor de vía estrecha que se fabricó en el año 66, 67, 68, gracias a un plan de ayuda del Estado a todos los ferrocarriles de vía estrecha. Este automotor es significativo porque, aunque llegó a haber 84 ejemplares de ese tipo de unidad, de ese tipo de automotor, es significativo porque supuso un poco la modernización de la vía estrecha española. Hasta entonces, aunque sí que había ya algún automotor diésel, fueron los trenes que vinieron a sustituir a los trenes de vapor con coches remolcados. Vamos a ver la trayectoria de ese tren. Pensar que ese tren, esa foto es del año 76, pero empezaron a rodar en el año 66, como digo. ¿Cuándo llegan a Alicante, a la línea Alicante-Denia? Llegan en el año 84. Así es como los conozco yo. Con 8 años veo esa misma imagen que forma parte del catálogo que tenía FEBE de material motor. Ahí ya han sufrido una primera remodelación, y esto va al hilo un poco de todo lo que se ha comentado en el Congreso. Es decir, este automotor no lo vamos a preservar así, porque es que ya no está así. Ese automotor, 18 años más tarde, se somete a una gran reparación porque está al 50% de su vida útil, está a la mitad de su vida útil. ¿Qué se hace en ese momento? Se le cambian los motores, fijaros que ahí ya no hay un automotor sino que hay dos, se cortan. Estos automotores circulaban remolcando a un remolque, a un vehículo no motor. Aquí se ve que operativamente era mejor tener dos coches motores unidos con un fuelle de intercomunicación para que pasara la gente, fueran más permeables. Y en ese momento, como digo, es cuando aparecen en la línea de Alicante-Denia, en el año 84. Pero sigue pasando el tiempo y llegamos al año
90, 91, 92, en los que esa línea ya no la explota FEVE, Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha, sino que pasa a ser explotada por la Generalitat Valenciana. ¿Qué menos que cambiarle los colores? Pero claro, los motores ya tenían también sus años, una nueva remotorización y alguna cosa más. Va cambiando el aspecto del tren y llegamos al año 98. 8 años más tarde hay que volver a hacer una renovación, porque además esto está relacionado con la historia de esta línea. No había dinero en esa época, en el año 98, para comprar nuevos trenes. Esos trenes en ese momento ya estarían al final de su vida útil. Año 98, año 66, ya tienen muchos años. Como no hay visos de que haya una modernización, una nueva compra de material móvil, se cierran las ventanillas, como podéis ver ahí, en comparación con las fotos anteriores, se cambian los faros, ya no lo podemos preservar en el mismo estado que estaba originalmente, y se les pone aire acondicionado, lógicamente, y se hacen una serie de mejoras. Se vuelven a remotorizar con motores MAN. Estos automotores no lo he comentado, pero bueno, aparte que es un automotor excepcional y de esto habla el que haya durado en servicio tantos años. Lleva unos motores MAN, está construido en Alemania, un automotor, como digo, de muy buen resultado. A Alicante llegaron 10 composiciones inicialmente, finalmente se quedaron 8, hubo un accidente, otra se fue a FEVE durante el proceso de transferencias. Y este es el mismo tren. Este es el mismo tren, porque seguimos sin tener dinero, seguimos sin saber si se va a electrificar o no se va a electrificar. Hombre, si vamos a electrificar la línea, estos automotores son diésel. ¿Compramos unos automotores diésel nuevos si en el plazo de 5 años electrificamos la línea? No tiene sentido. Vamos a hacer otra reforma. ¿Una reforma para que dure cuánto? 5, 8, 10 años. 5, 8, 10 años. Pues aquí estamos en el año 2000, he puesto 2025, no es 2025, es el año 2005, y desde el 2005 han estado circulando hasta el 27 de enero del 2025. 20 años. Claro, yo tenía una cosa muy clara, y Virginia también, y es que había que preservar este tren. Pero claro, pensándolo, este tren había estado 21 años en la línea. 21 años. Pero es que este ha estado 19. Entonces, Virginia, no tenemos espacio, pero habría que preservar los dos. Lo hablamos y ¿podemos revertir esto a esto? Pues afortunadamente sí, porque de estos teníamos 8 y solamente, afortunadamente, se reformaron 6. Con lo cual conservamos todavía este, que sigue siendo el abuelito de todos los trenes, que sigue prestando servicio hasta el año 2015. Y no presta servicio, como dice Virginia, se retira ya del operativo porque ya no tiene sistemas de seguridad. Me refiero a sistemas que si el maquinista rebasa una señal en rojo le frena. Ya se moderniza tanto la línea, se instalan sistemas de seguridad en los trenes nuevos y en el año 2015-2016 se retira del servicio. Se retira del servicio y lo guardamos en un taller. Lo guardamos en una nave del taller que estaba ya en desuso y periódicamente lo vamos arrancando. Aunque no puede hacer servicio comercial, sí que periódicamente lo vamos arrancando. Bueno, esto era un poco de historia para poder explicar por qué vamos a preservar los dos automotores. Aquí está ese automotor, esta foto es de hace un par de semanas. Finalmente, lógicamente, se va a preservar ese automotor, el original. Hay que decir que a pesar de que hubo 84 unidades, solamente queda esta en toda España. Y esto es un tren que no ha circulado solamente por la línea de Alicante-Denia, sino que ha circulado por todas las líneas, de la cornisa cantábrica, Cartagena, Mallorca, etc. Bueno, pues se está acometiendo finalmente este tren. Cuando se dio de baja, no se inscribió en la colección de material móvil, todavía pertenecía al servicio de talleres. Ahora explicaremos, se ha hecho toda la transferencia y se ha decidido hacer la inversión. Se ha arrancado, lo volvimos a arrancar porque habíamos dejado de arrancarlo y ya no arrancaba. Se está implicando el propio personal de talleres en ponerlo en funcionamiento y al año que viene será su 60 aniversario, que seguramente tendremos que hacer algo para el 60 aniversario. Bueno, 2 minutos, acabo ya. Como decía, estos trenes, que es la reforma de los otros, se apartan del servicio. Hablamos, bueno, Virginia hace
lo que forma parte del proceso, y decidimos preservar una unidad. ¿Quién decide qué unidad de las 6 que había se preserva? El servicio de talleres. Nos dice, pues mira, esta está que le tenemos que hacer una gran reparación. Se la vamos a hacer y vamos a preservar en estado de marcha esa unidad. Y esta unidad, y esto hila con lo de Cuéllar, Domingo Cuéllar, hizo, después de estar fuera del servicio comercial, en junio, 6 meses más tarde de haberse apartado del servicio comercial, vinieron los amigos del ferrocarril y dijeron, nos ha hecho un viaje de despedida, ¿podemos hacer un viaje a Alicante-Denia y además conmemoramos el 110 aniversario de la línea? Pues ahí está. Esta sí que dispone de sistemas de seguridad, sí que podría circular haciendo trenes turísticos, históricos. Yo diría que históricos, porque la gente quiere viajar en ese tren. La gente quería viajar en los trenes de vapor cuando se apartó el vapor. La gente ahora ya no hay más trenes diésel, es el último tren diésel de Alicante. Y bueno, no me quiero extender mucho más. ¿Qué trámites? Lo he ido contando a lo largo de la historia, pero ¿qué trámites se han tenido que hacer? Muy rápido. Desafectar las unidades del servicio, es decir, Talleres tiene que decir que esas 2 unidades, la antigua y la moderna, ya no son aptas para el servicio comercial, o ya no son necesarias para el servicio comercial. Traspasar esos elementos que están en el activo, de las cuentas de activo del material móvil, a la cuenta de conservación histórica. Hacer una puesta a punto y una revisión general, reubicar las unidades preservadas, esto lo ha dicho, ¿dónde? En Talleres La Marina, que están también en servicio, fuera de servicio, y hacer un mantenimiento anual de esas unidades, prever que como mínimo lo que queremos es mantenerlas en estado operativo. Y me salto todo esto, pues la comunicación, me voy a esta foto y lo que queremos hacer es eso. Es decir, en la estación de La Marina, que está junto al paseo marítimo de la playa de Alicante, esos talleres eran los que estuvieron prestando 100 años servicio a los trenes, se han quedado obsoletos, se han hecho unos talleres nuevos, ahora que puede ser el depósito de todo el material móvil que hay en La Marina. Aunque tenemos algún tren más, bueno, pues ahí veis el 2300, el 2500 y una locomotora y coches históricos, esos sí que son históricos del Limón Express, son coches de época, similares, asientos de madera, etcétera, del tren turístico. Operativo y funcional, ¿por qué? Porque no queremos que estén parados, queremos que se puedan, aunque sea, sacar a la puerta. Queremos, si es posible, hacer algún tren, algún viaje por la línea, y por lo menos, moverlo. Que es salir por la playa de Vías. Sí, salir por la playa de Vías. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, esto no deja de ser una continuación de la ponencia de esta mañana, pero para un caso específico, un caso muy particular porque precisamente está ubicado aquí, en la fábrica del Pilar. Divido la presentación en este conjunto de puntos, identificar inicialmente cosas que prácticamente todos sabemos, ¿no? Esta fábrica es una fábrica muy particular, estuvo en funcionamiento de forma ininterrumpida desde 1883 hasta el 84, más de 100 años, 101 años. Además es un caso paradigmático en el contexto de cualquiera de las instalaciones azucareras de esta costa, de la costa de Andalucía, metiendo también a Málaga, y en general de las azucareras españolas, porque conserva su equipamiento prácticamente íntegro y además tiene una maquinaria anacrónica en el sentido positivo de la palabra, de anacronismo, de fuera de su tiempo, dado que prácticamente no existen otros casos en los que hasta el momento del cierre la tecnología que empleaban era la original, es decir, la del vapor, y con sistemas mecánicos propios de la revolución, de la primera revolución industrial. Estamos en la cuarta revolución industrial. Se ha desarrollado en colaboración entre el grupo de investigación IFAB de la Universidad de Málaga y el Museo Industrial del Azúcar, y se pretende a través de ella la recuperación de su taller mecánico. Los objetivos que se planteaban eran múltiples. Primero, a nivel contextual, estudiar el contexto histórico, social e industrial de la fábrica, identificar cuál era su función, la función del taller mecánico, documentar aspectos técnicos y gráficos, digitalizar a través de técnicas como las que hemos visto esta mañana de fotogrametría y modelado 3D las máquinas, recoger experiencias de antiguos operarios y finalmente proponer una base técnica para futuras acciones de conservación y museización.
¿qué metodología hemos empleado? Es muy importante dotarnos de una metodología antes de ponernos en marcha. Primero, utilizar una combinación de fuentes documentales, observación directa y trabajo de campo. Eso es esencial. Fuimos convenientemente acompañados de Alberto Martínez Quesada, responsable del proyecto de musealización abierto por obras desde el primer momento. Se desarrolló en base, esto es una iniciativa habitual en nosotros, en base a un trabajo fin de grado, en este caso en el grado de diseño de nuestra escuela. Se hicieron un conjunto de visitas a las instalaciones de taller por parte de nuestro grupo y por parte también de nuestra alumna, y se hicieron entrevistas a un antiguo ajustador, José López Sabio, que ingresó cuando tenía simplemente 14 años y por lo tanto estuvo durante toda su vida directamente implicado. Adicionalmente, las consultas al archivo de fábrica. Focalicémonos en el taller mecánico. Las características que tiene son un poco particulares, bastante particulares. Es una nave independiente anexa al eje principal de producción de la fábrica del Pilar. Es una instalación además muy curiosa, porque podríamos denominarla como instalación clave de la fábrica, en una posición estratégica a todos los niveles, tecnológico, organizativo y de formación. Ahí la he remarcado su ubicación, hago una ampliación incluso colocándome en la línea de la orientación norte. Y repito que es un caso particular, es un espacio autónomo, absolutamente polivalente, a través del cual se pretendía dar una respuesta inmediata a las diferentes incidencias mecánicas que se generaban en el proceso de fabricación del azúcar. ¿Qué se solía hacer en otras azucareras? Pues básicamente subcontratar los servicios, mantenimiento, reparaciones, fabricación de los recambios. Aquí no es así. Aquí se pretendía una autosuficiencia técnica basada fundamentalmente en 3 niveles. Primero, dominar los oficios mecánicos por parte de la propia plantilla de la fábrica. Segundo, tener una gran versatilidad dentro de sus infraestructuras. Y tercero, disponer para ello de una máquina suficientemente robusta. Un aspecto que considero esencial y paradigmático también dentro de este taller era la función que tenía como formación dentro de globalmente de la fábrica, ¿no? Cada operario, cuando entraba en esta fábrica, lo primero que tenía que hacer es pasarse un número de años, que no eran pocos, 4, al menos 4, en el taller mecánico para familiarizarse con el funcionamiento de todas las máquinas, las técnicas de mecanizado, la utilización de los diferentes tipos de materiales, el propio sistema de mantenimiento, y posteriormente, cuando tenía esos conocimientos, iba pasando por sucesivos departamentos, por todos los departamentos. Cada 3, 4 años, molinos, almacenes, etcétera, etcétera. Al final, este sistema rotativo lo que permitía era un efecto tremendamente positivo. Garantizaba una plantilla perfectamente, técnicamente preparada, capaz de intervenir básicamente en cualquier punto de la cadena de producción. Sus trabajadores estaban continuamente patrullando en la fábrica para detectar la aparición de fallos, y en el momento en que encontraban uno, identificada la avería, se fabricaba inmediatamente las piezas necesarias para reducir al mínimo cualquier tipo de parada dentro del sistema productivo que iba a tener serias repercusiones económicas. Bueno, como decía, hicimos por parte del grupo de investigación una inicial visita al taller. Nos lo encontramos en las condiciones que nos lo encontramos, con las explicaciones de Alberto, fueron muy productivas. Diseñamos el conjunto de acciones a llevar a cabo, y ahí entra nuestra alumna, Mara Estefanía Hurtado, va generando un conjunto de visitas. En la primera, una información de archivo. La nave originalmente cerrada, con la estructura completa, las cubiertas originales, la maquinaria convenientemente distribuida, el equipamiento y las zonas de trabajo perfectamente definidas. Eso es como estaría, pero nosotros no nos lo encontramos así. A través de la documentación vimos que era así. La segunda visita era un registro inicial del estado de taller. Identificamos cómo las máquinas estaban mezcladas, había zonas inseguras, había incluso elementos que ni siquiera eran del taller. Se tomaron las primeras fotografías para documentar. En la siguiente visita ya no lo hicimos nosotros.
encontramos, pues se habían realizado actuaciones a nivel de desescombro, de limpieza, se había reubicado determinada maquinaria, incluso se había trasladado una que era muy vistosa, que era la sierra de cinta, no correspondía a este taller. Me ha sorprendido ayer cuando llegué, me la he vuelto a encontrar allí, no sé si es que se ha vuelto a recolocar, pero bueno, todo llegará a su momento. Y el inicio de la organización del estudio, del análisis. En la siguiente visita, pues ya con un estado de limpieza todavía mayor, se hizo un levantamiento gráfico mucho más detallado, se empezaron a tomar medidas precisas, se hizo una captura de fotografía por fotogrametría, de manera que ahora pretendemos hacer la narrativa completa de este taller. Identificamos que como caso paradigmático también la existencia de un único motor eléctrico, pero ese motor eléctrico estaba alimentado de un alternador que a su vez estaba movido por una máquina de vapor desaparecida en una zona anexa igualmente desaparecida, de manera que a través de esa máquina de vapor, en definitiva, se movía la totalidad a través de un conjunto de árboles, un árbol principal que a través de una serie de correas movían unos árboles secundarios que llegaban a unos árboles aéreos que ya eran los que directamente iban a cada una de las diferentes máquinas. Esas máquinas pues son una cepilladora tremendamente impresionante. Conocemos el fabricante, más o menos la época en que fue desarrollada y que permitía el mecanizado autónomo para abrir ranuras y reacondicionar bancadas deformadas por su gran tamaño. Una moladora, al cambiar de ordenador todo se ha descolocado, lo siento. La moladora, pues hemos identificado más o menos el entorno del periodo de fabricación. Se utilizaba para afilar herramientas y estaba pensada para tareas de precisión media, sin calentar excesivamente los materiales mecanizados, y estaba ubicada inicialmente en una posición diferente a la actual. Un torno impresionante, grande, que me recuerda a uno de Riopar, datado a finales del siglo XIX, muy curioso por la presencia de una grúa giratoria que identifica que estaba pensado para el mecanizado de piezas de gran tamaño. Un torno paralelo de menor tamaño, grande pero no tan grande como el anterior, una limadora y un torno eléctrico, la primera máquina que no era accionada por poleas, pero estas están desaparecidas. Lo que existen eran unos elementos donde se sabe que estaban las cimentaciones. Una taladradora de columna del tipo Campbell, que estaba también identificada en cuanto a periodo de fabricación finales del siglo XIX. Y finalmente un cabezal de taladradora muy curioso, porque no es tan habitual a nivel industrial, de forma separada, el cabezal de la taladradora, de principios de siglo XX, tremendamente robusto, para perforar bridas, tapas y ejes mecánicos de mayor tamaño. ¿Qué hicimos? Bueno, pues las sucesivas etapas. Una captura fotográfica inicial, una gran cantidad de fotos, con lo cual pasamos al proceso a través de distintos software para la importación de imágenes, con lo cual generamos un primer modelo con las texturas originales. Ese lo trasladamos a SolidWorks. Tras SolidWorks, a ver si esto tira, lo importamos, ese modelo, para la obtención con otro tipo de recursos de renderizado. Se exporta a Visualize, donde generamos todavía mejores texturas, y con el render definitivo se muestra aquí un ejemplo simplificado, incluso un ejemplo colocado en realidad aumentada junto a la geometría original. Termino. Ahora soy un poco menos canallesco que esta mañana en cuanto a duración. Que el taller mecánico de la fábrica del Pilar observamos que posee una gran relevancia dentro del conjunto fabril.
tanto de Motril como en General Andaluz, que funcionaba como un núcleo estratégico del sistema de mantenimiento interno, resolviendo en tiempo real cualquier fallo o desgaste de la maquinaria. El taller, habíamos observado que no solamente es una sala de máquinas, sino que es mucho más. Es un testimonio material del modelo industrial basado en la formación interna, en la pericia técnica y en el trabajo colectivo. En su recuperación reside la oportunidad para la fábrica del Pilar de poder explicar no solamente cómo funcionaba la propia industria azucarera, sino que también me va a permitir expresar cómo se vivía y cómo se pensaba el trabajo desde una lógica profundamente artesanal e ingenieril. La pervivencia del sistema de transmisión, que es muy curioso por su anacronismo, convierte al taller mecánico en un ejemplo excepcional de tecnología de transmisión mecánica, hoy prácticamente desaparecida, de manera que su conservación integral permite su estudio técnico y su posible activación a baja velocidad con fines didácticos, y finalmente que el modelo digital desarrollado para la taladradora es absolutamente ampliable al resto de las máquinas herramientas del taller y que puede ser empleado como elemento de estudio, pudiendo abrir la posibilidad de integrarlo dentro de entornos nuevamente de realidad aumentada y realidad virtual inmersiva, contribuyendo a nuevas formas de difusión del patrimonio industrial de la fábrica del Pilar más allá de su propio espacio físico. Únicamente incluir aquí pues el conjunto de datos para acceder a nuestras redes sociales a nivel de nuestra página web del grupo de investigación, de Instagram y lo que incluimos dentro de YouTube y del LinkedIn. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por todo. Entramos ya con la última de las comunicaciones, no de esta tarde, sino de esta mesa. No sé quién la va a presentar, son varios autores: Esther López Martín, Miguel Hernández Valencia, Julián Sobrino Simal. Vale, vale. Pues Miguel Hernández nos va a hablar del edificio máquina, bombas, tuberías y otros ingenios para el abastecimiento hídrico de Sevilla. Miguel y Esther, perdón. Bueno, la presentación se titula, como ha comentado, edificio máquina, bombas, tuberías y otros ingenios para el abastecimiento hídrico de Sevilla. La presentación pretende describir la experiencia que estamos teniendo en un proyecto de la estación de bombeo de Adufe Bajo, que está en Alcalá de Guadaira, y que fue la central de bombeo que abasteció a Sevilla cuando se instaló allá en el siglo XIX. Esto proviene de un concurso de arquitectura en el cual, un equipo que ahora después contará Esther un poquito, en el que también está, por supuesto, Julián Sobrino dentro del equipo, y lo que voy a contar. Alcalá de Guadaira y el paisaje, y en este concepto de que el patrimonio industrial y esto que estamos hablando de la estación de bombeo realmente también forma parte del paisaje. Pues Alcalá de Guadaira tiene es un paisaje también, ¿no? Ahí al fondo, en este cuadro romántico del 19, ¿no?, de David Roberts, con el castillo, el río Guadaira, con un molino harinero, y este lugar es Adufe Bajo, donde se ubica la estación de bombeo en el 19, un lugar desde el que se abasteció históricamente de agua a Sevilla, desde época romana. Posteriormente, en época almohade, se construyó un acueducto con un trazado parecido, ¿no?, o similar, o reutilizando parte del trazado romano, cogiendo el agua de los manantiales que afloraban en este lugar, ¿no? Alcalá ofrece a Sevilla, como cuentan los historiadores, defensa con pan, porque desde Alcalá se suministraba el pan a la ciudad de Sevilla, y agua, ¿no? Y agua desde el sentido más literal, ¿no? El agua, te digo, desde época romana hasta la actualidad, porque realmente desde este mismo punto se sigue abasteciendo de agua a la ciudad. El paisaje a principios del 20, en esta imagen de la fototeca municipal de Sevilla, donde ya aparece la estación de bombeo en primer término, viene a ser exactamente o el mismo, ¿no?, que veíamos en el cuadro anterior. Por explicar un poquito el contexto
y para entender, ¿no?, esta relación territorial, digamos, con el paisaje, antes de entrar en la máquina, Alcalá de Guadaira la tenemos en el medio de la imagen, a la izquierda Sevilla, el río Guadaira y los Alcores, ¿no?, que son las colinas que se sitúan un poco arriba a la derecha en la imagen, de la cual realmente proceden estas aguas, estos manantiales que se servían de soporte a la estación de bombeo. Y este plano, justo previo a la construcción de la estación de bombeo de 1881, un sistema de información geográfica del 19, plano maravilloso donde en una sección única desde Adufe a 14 kilómetros de Sevilla, con un desnivel de 35 metros, una pendiente del 2,5 por 1000, el plano va relatando exactamente lo que va aconteciendo de forma minuciosa, ¿no?, con cotas, niveles y localizaciones geográficas, donde entendemos que explica muy bien, ¿no?, este plano de ingeniería del 19 que empieza en Adufe, ¿no?, y acaba en el arranque del puente de Triana, y describe perfectamente todo lo que ocurre con el agua, ¿no?, desde que se extrae del manantial hasta que llega a Sevilla. Este es el paisaje que nos encontramos en el proyecto, nuevamente el molino abajo a la derecha, que aparece en el cuadro del 19, el meandro del río, la estación de bombeo en el centro. Se intuye debajo de la carretera el trazado del tren de los panaderos que pasaba por allí, y aprovechando el trazado, lógicamente, se suministraba el carbón a la estación de bombeo. Y justo a la derecha verán un lugar, un edificio cuadrado, o rectangular más pequeño, que es la estación de bombeo, que actualmente sustituye a esta y presta un servicio equivalente que sigue en funcionamiento. Con lo cual, en este lugar se pretende ubicar un museo del agua para explicar toda esta relación del agua con Sevilla, y a la par sigue funcionando este lugar como un punto de bombeo de agua a los depósitos que están más arriba, que esta mañana también se presentó en una comunicación en la sala de abajo. El proyecto pretende, en primer lugar, restituir paisajísticamente aquel lugar, reintegrar esa nueva edificación, ese nuevo bombeo, ¿no?, que se ha instalado junto a la anterior, con una operación de camuflaje, ¿no? Aquí ven un poco las imágenes, arriba a la izquierda la situación actual, abajo a la derecha la situación buscada, ¿no?, de intentar camuflar ese lugar donde se bombea ahora y dotar este espacio de las condiciones adecuadas para que pueda ser visitado dentro de los itinerarios y de los espacios que circundan al río Guadaira, ¿no? Un plano general de la intervención, aquí arriba la estación de bombeo, esta es la estación antigua, la del 19, esta es la nueva, ¿vale? Y todo este es el sistema que se plantea para la recuperación. Y ahora, justo antes de dar paso a Esther, también reivindicar la manera de trabajar sobre este paisaje. O sea, nosotros trabajamos siempre a través de maquetas de cartón, que nos obligan a abstraer, y esa abstracción permite quedarnos con lo esencial, ¿no?, que es lo esencial, que es lo que caracteriza este paisaje, y con eso intentamos trabajar, ¿no?, para de alguna manera participar tanto en la intervención a nivel de rehabilitación y a nivel de recuperación de ese patrimonio industrial, pero también entendido como un paisaje, ¿no?, con esa también otra de ese camuflaje a través de una pieza de acceso, un pabellón de acceso muy liviano que acompaña a las visitas. Y paso la palabra a Esther. Bien, y entonces lo que vemos aquí al fondo ya es ese edificio máquina que llamamos nosotros, que contiene esas máquinas que hacían posible la elevación del agua y el servicio a la ciudad de Sevilla. Criterios, bueno, la izquierda y la derecha es sin intervenir e interviniendo, es decir, cuando no hay que hacer nada, pues no hay que hacer nada, y si está así bien, pues vale. Así que por nuestra parte hay sitios en los que vale, nos vale nuestra propuesta, dejarlo así, ¿vale? Y bueno, el contenedor de máquinas, esto sí tiene muchísimo que ver con ya lo que nos trae aquí a este congreso, y es el tema de las máquinas en el sitio. Esta estación de bombeo, que se proyectó en el 1882, fue descrita por Luis María Molini como una obra de ingeniería victoriana
pero fuera del suelo británico, es decir, era lo típico que se estaba haciendo en el suelo británico, pero de repente había llegado a Sevilla. Fue la innovación de toda la revolución industrial en su llegada a Sevilla. Y este gran contenedor es el que nosotros hemos visto, de ladrillo visto, con sus decoraciones victorianas efectivamente, y que albergaba 3 grandes máquinas de vapor. En esta sección se ve perfectamente, esto proviene de los archivos de Masesa, que es la propietaria de la zona, la empresa de aguas de Sevilla, y bueno, se ve perfectamente de qué va esta máquina. Esta máquina era posible, tenía 110 caballos de vapor y era capaz de elevar 13.000 metros cúbicos a 43 metros en 24 horas. O sea, una máquina muy capaz. ¿Qué encontramos allí? Bueno, hemos trabajado con equipos de documentación muy buenos y hemos encontrado muchísimas cosas, entre ellos el momento en el que se empezó a desmontar esta máquina, porque en este proceso de esta gran caja que contenía estas máquinas de vapor hubo algunos cambios que contaré más adelante, pero hubo un día en que se fotografió cuando se empezó a desmontar y fijaos la potencia de la maquinaria. Este es el 1928. Esa circunferencia tiene 7,23 metros, o sea, es de grandísimas dimensiones y bueno, había 3 y cada una cogía agua de uno de los 3 manantiales que tenía próximos a este lugar, que eran Santa Lucía, la Judía y el Zacatín. Eran 3 manantiales. Bueno, esta es la planta del inmueble. Si veis, hay 2 piezas que se repiten a la izquierda, 1 y 2, son máquinas de vapor, y la tercera es cuando ya pasa a la revolución, vamos, a la época eléctrica. Es decir, la tercera sustituye el espacio de una máquina de vapor, no obstante, las otras 2 ya dejaron de tener funcionamiento. Esa tercera funcionaba como todas las demás. Y este es el momento en que se pasa del vapor a la electricidad en este edificio, un momento importantísimo. Esto es lo que vemos ahora allí. Esa máquina eléctrica sigue exactamente, está perfecta. Bueno, el colorido, habrá que estudiar eso de dónde viene, porque por lo visto viene de los colores corporativos de Masesa, de la actual empresa de agua. Bueno, eso hay que hacer una investigación. El edificio está por investigar todavía. Y bueno, pero esa es la presencia que tenemos. No tenemos las de vapor, pero tenemos las eléctricas. Y estas maquinarias, estas bombas también tienen mucho interés. Son de una marca pues francesa, que la tengo por aquí anotada, de Auguste Rateau, y que eran especializadas en bombas pues centrífugas. Entonces fueron como otra gran innovación, pero fue tan innovadora en su momento que, aunque fueron colocadas en 1928, han durado hasta el 2013 en funcionamiento, perfectamente en funcionamiento. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esto va a ser el Museo del Agua. Vale, sí. Vale. El Museo del Agua. Nuestra propuesta es, además de dejar lo que está como está, hay que hacer pequeñas alteraciones, pero lo que vamos a hacer es que los visitantes nos vamos a convertir en pequeños miembros de Lilliput y vamos a hacer un recorrido por esa gran máquina. Vamos a estar entre las válvulas, recorriendo como el que se mete en un gran objeto, aprovechando la gran escala industrial. Vamos a tener de todo, tenemos medidores, al siguiente. Tenemos cuadros eléctricos de los que ahora ya no existe. Vamos, el que vea un cuadro eléctrico con un fondo de mármol blanco hoy en día es que flipa en colores. Pero bueno, pues fíjate, esto es del 1928, el año que he dicho que entró la electrificación aquí. Aquí, este mismo sitio donde estaba hecha la fotografía anterior de la gran máquina de vapor, porque justo ahí se puso el centro de transformación del lugar. Con sistemas de control de otras épocas, divertidísimo. Cuando te lees los carteles no voy a parar porque es que, bueno, estamos todos súper cansados, pero bueno, son curiosísimos. Y esto es un poco nuestra intervención. Hacemos una obra como si un neurocirujano actúa en un cerebro, tocamos aquí y aquí se cambia. Lo que hemos hecho es volver totalmente accesible lo que puede ser, no todo, del edificio, incorporando un elevador, aprovechando un hueco que ya había, y después una nueva escalera que hace accesible las 2 zonas. Vale. Y a nivel de museología y museografía, bueno, como lo que tenemos lo dejamos, las bombas eléctricas se quedan, lo que vamos a hacer, efectivamente, vamos a hacer un trabajo de elaboración virtual de tanto el elemento de máquina de vapor en movimiento con el sonido y tal, eso por una parte, a la vez que, pasamos a la siguiente, estamos haciendo un trabajo primero social, trabajando con los antiguos trabajadores de la fábrica
entrevistándolo, documentando todo ese patrimonio, y a su vez esto se va a convertir en un espacio público para la ciudad de Alcalá de Guadaira, donde la gente va a tomar conciencia del lugar en el que está, del valor del agua y sobre todo de lo importante de la sostenibilidad de nuestro agua, que aunque aquí haya muchísima agua en Alcalá de Guadaira, ya sabemos que el agua es un bien escaso. Y bueno, nuestro equipo, como podéis imaginar, no somos solo Miguel y yo los que estoy aquí, Miguel y yo, está Julián Sobrino, documentalista, Marina Sanz, Iñaki Zarzugaza con la museografía, Ismael Rodríguez con las infografías y David Barrera, que es la viabilidad económica. Somos mucha gente. Y nada, vale, ¿hemos cumplido? Perfecto. Bueno, pues agradecer a todas las personas que habéis intervenido esta tarde, primero por participar en el Congreso, segundo por ceñiros también a los tiempos. Insisto en que nos toca una labor muy ingrata, pero estamos aquí escuchando, tomando notas y también recogiendo las cuestiones que aquí se plantean, precisamente para que asistir al Congreso tenga no solo la compensación que nos toca de aparecer en unas actas, sino también suscitar unas reflexiones y unas conclusiones que son las que compartimos aquí. Un poco al tresbolillo, Virginia, vamos a plantear las cuestiones que han salido. Luego habrá una sesión de conclusiones, pero vamos a aprovechar que nos hemos ceñido también al tiempo para, así en petit comité, plantearlas, ¿no? Yo destacaría de toda esta mesa cómo las herramientas de modelado 3D, realidad virtual y bueno, pues todas esas presencias tecnológicas están teniendo cada vez más presencia en las cuestiones museológicas y museográficas, que es de lo que hablamos aquí, ¿no? Y como soy de natural chinchón, quiero suscitar una reflexión sobre esto. Sin más, lo he dejado ahí, si quieres complementar, Virginia, pero creo que hay un riesgo, y no lo digo por las cuestiones que se han planteado aquí específicamente, sino en general, de confundir la herramienta con el fin. Es un riesgo cierto que veo en la práctica museológica día a día y que creo que como conclusiones del Congreso tenemos que decir, son herramientas, nos ayudan en la interpretación, en la difusión, en la comprensión, en la investigación, en todas las fases, pero hay un riesgo cierto de confundirlas con un fin. Ya ni conservar la máquina. Eso es, sí. Gracias por ponerlo en palabras más precisas. ¿No? Que si tenemos la reconstrucción, ¿para qué nos hace falta la máquina? Destacaría toda la labor de investigación que hay en todos los trabajos, las cuestiones de terminología y definición que son cansas, que decían mis abuelos navarros, pero que hay que insistir en ellas una y otra vez. Las cuestiones de si es patrimonio mueble, patrimonio rodante, si son trenes históricos o trenes turísticos, creo que no son baladíes y que en los congresos precisamente tenemos que insistir en ello, ¿no? Los objetivos de lo que hacemos, lo resumo en la frase de cuál es el objetivo, subirse al tren o ir a un lugar, pero en general los objetivos de aquello que hacemos tenerlos muy claros desde el principio y creo que se ha visto en todas las intervenciones. No sé, Virginia. A ver, yo más o menos lo había hecho por conferencias, así rollo. Mira, la ordenada suelo ser yo. Hoy nos cambiamos los papeles. Esa frase, pero que no, pero tampoco, o sea, esto, igual no sé leerlo. No. Más o menos lo que yo me he quedado, ¿no? y también un poco para, si os apetece también decir algo de cada uno de ellos, os ha faltado decir algo sobre, por ejemplo, la fábrica de vidrio del Pilar, cosas de la Trinidad, perdón, que los objetos no son mudos, ¿no? Que son archivos técnicos. Son archivos técnicos que están en pie. Entonces, que esos realmente son lo que nos van a documentar, que no perdamos de vista, ¿no? Y algo que también me he quedado de esa comunicación, que la fábrica como una máquina, totalmente, ¿no? Como su contenido con su envolvente. Porque en muchas ocasiones estamos hablando de la descontextualización del patrimonio mueble, pero si se descontextualiza el patrimonio inmueble, se ha descontextualizado el patrimonio inmueble. O sea, esa máquina estaba en algún sitio, entonces vamos a dejar de entender dos cosas.
En Alcoy, por supuesto, la enhorabuena al Museo de Alcoy, el Museo Industrial, es decir, es poner en realidad un sueño que es tener como referente el Museo Industrial de Alcoy, y además que hará las veces como museo, que no solamente es una exposición de cosas, sino como un centro de investigación y de difusión, y que a ver si el Molinar, a partir de a lo mejor ese centro ya establecido, pues comienza a dinamizarse. Esto es uno de nuestros 100 elementos que va mal por ahora. La azucarera de San Isidro, tanto la fábrica de Riópar como el taller de mecánico del Pilar, es ese uso de las nuevas tecnologías que, ojo, genial. Es decir, sin ellas ya no, benditas sean, que cada vez irán evolucionando y que irán a más, y que lo que ahora nos sirve dentro de 10 años quedará totalmente obsoleto. Me acuerdo cuando todos los museos empezaban con las diapositivas, y ahora es con lo que hablábamos del Marc de Alicante, que era un pionero y tal. Pero bueno, la tecnología es así, la obsolescencia de la tecnología va mucho más aún circulará ante nuestro mano. que esto es. Y nada, Ainara, qué decir, ¿no? O sea, que nos ha hablado de los criterios claves para la protección del patrimonio mueble, que es importantísimo, y que si se recupera la máquina, y recuperar la funcionalidad de la máquina, cómo se ha de proteger. Eso me lleva a mí a pensar que, claro, ya sea un tren, ya sea una máquina, la pones en funcionamiento, tienes que modificarla, tienes que estar en continuo. Muchas veces no vas a poder, tendrás que hacer algo. Y si coges y lo proteges, ¿está esa flexibilidad realmente en la legislación? Porque ahora se nos plantea, cuando el man sea colección museográfica, ojo de tocarle un tornillo. Ya veremos cómo hacemos esto. Digo tren o digo cualquier, esto porque la legislación es la legislación. Yo por eso sugería que como Tiki, y aquí creo que Tiki somos todos y todas, o sea, que parece que somos en la Junta Directiva y no, aquí tenemos una reflexión muy seria sobre la necesaria flexibilidad. Estamos abogando por no perder la funcionalidad de las cosas, pero para no perder la funcionalidad de las cosas se tienen que intervenir, y cuando las proteges la legislación es, ojo, no toques, y si tocas, bueno, y es muy complicado, y aquí estamos ahí en un nudo que tenemos que resolver, porque no somos los especialistas. O sea, habrá que encontrar el equilibrio. Habrá que encontrar el equilibrio, sí, esa flexibilidad. Domingo Cuellar, lo mismo. Es decir, que Domingo, ¿qué son tus trenes? ¿Están protegidos? Claro. Porque si no se podrían hacer, no se podrían poner sistemas de frenado adecuados, no se podría a lo mejor quitar ventanas, poner ventanas, y claro, y si no se protegen, dependes de la voluntad de la administración y de la dirección de ese momento, y es muy complicado. Ahora es un apoyo y un proyecto genial que todo el mundo apoya, pero un día alguien se levanta y dice que no, y va todo fuera. Entonces hay que encontrar ese equilibrio y esa flexibilidad. Bueno, Juan y yo, pues nada, ya lo hemos dicho, va al hilo de exactamente lo mismo. No, pero sí me ha parecido, y creo que hay que resaltar también esas decisiones que hay que tomar cuando hay que guardar dos unidades, porque representan dos momentos diferentes. En este caso hablamos eso de trenes, pero nos sucede con otras muchas cuestiones en el patrimonio industrial mueble, y no hay espacio. Y a veces hay que tomar decisiones salomónicas que a mí, no sé a ustedes, a mí las decisiones salomónicas siempre me han parecido malas. No hay decisión buena en una decisión salomónica. ¿Cómo que vas a cortar el niño por la mitad? Pero bueno, esto es porque estudian en un colegio de monjas. No, creo que no es una cuestión así. No es a quién quieres más, a papá o a mamá, al que frena cuando hay un semáforo en rojo, o al que mantiene la originalidad o está más cercano de la originalidad. Así que no, creo que ha puesto sobre la mesa una cuestión en la que estamos una y otra vez. Y que era muy necesaria. Y finalmente lo del Museo del Agua, pues una suerte que cuente con un equipo como el que nos acaban de presentar, porque es una pasada. Y el cariño y la dedicación con la que se está, que pocas veces porque ocurre aquí. Muchísimas gracias a todos.